prueba. Vemos que está en amarillo. Podemos pulsar el pulsador que tenemos en el banco y nos va a llevar automáticamente a la pantalla de análisis. En esta pantalla de análisis vamos a ver las curvas de potencia y de torque, la de torque de forma punteada y la de potencia en forma recta. Vamos a tener el máximo, a cuántos RPM, cuál fue el promedio, entre ¿dónde? Entre estas barras que tenemos aquí, 4 y 6500. Lo podemos mover desde la otra pantalla para ver el torque, por ejemplo, los promedios en otro punto. Torque máximo en kilogramómetro, a cuántos RPM sucedió, y nos permite esta función de anclado. Podemos tocar aquí donde dice anclar, y esta curva va a ser una curva, por ejemplo, de comparación con las próximas curvas que hagamos. Podemos hacer clic también en aceleración y vamos a ver la curva de RPM versus tiempo, y nos va a mostrar una serie de datos como es, por ejemplo, el tiempo parcial, otra vez entre las dos barras celestes, el tiempo total de la tirada, y en el caso de tener conectada la central de clima, temperatura, presión, humedad, qué factor de corrección de clima calculó, en este caso no lo usamos, qué norma utilizamos para la corrección, qué factor de calibración se usó, que es lo que vimos en el video anterior, cuál fue la relación total y cuáles fueron los valores que fuimos entrando de cigüeñal, embrague, corona, piñón, etc. Si volvemos a la pantalla de ensayo, haciendo clic aquí, como vemos, ahora la curva esta queda en pantalla y nos permite hacer la comparación con la siguiente tirada que vamos a realizar. Vamos a ver la potencia máxima, a cuántas vueltas fue, cuál es la diferencia con la curva que teníamos anclada de comparación, cuál es el torque, a cuántas vueltas fue, cuál es la diferencia, cuál fue el tiempo de aceleración entre estas barras y cuál fue el tiempo de aceleración total. Recordemos que aquí decía prueba. Si ahora, antes de parar el motor, pulsamos el pulsador otra vez, automáticamente este ensayo va a estar guardado bajo el nombre de prueba. Ahora en este caso va a ser la 3 porque la anterior fue la 2. Nos va a mostrar esto que veníamos hablando de las diferencias, dónde está la diferencia en máximo, cuál es la diferencia en RPM, cuál es la diferencia en promedio, cuál es la diferencia en torque máximo y diferencia, y ahí nos deja ver esta segunda curva. Si con el motor en marcha, mientras recibimos datos, volvemos a apretar el pulsador, nos va a llevar a la curva de aceleración, donde podemos otra vez comparar con curvas anteriores, y si volvemos a apretar el pulsador, nos va a llevar nuevamente y nos deja listo para una tirada siguiente. Pulsamos el pulsador, nuevamente la va a volver a guardar. En este caso no vamos a pulsar el pulsador, justamente la podríamos guardar mediante el pulsador, pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vemos que la curva no la hemos guardado, o sea, la curva no guardada es porque queda aún en amarillo. Paramos el motor, lo cual inhabilita, desde el momento que no esté marcando el cuentavueltas, nos va a inhabilitar el pulsador. Vemos que aquí tenemos la potencia comparada con la curva que estábamos anclando. Si ahora volvemos a la pantalla de análisis, vamos a ver esta curva que aún no tiene nombre porque se llama actual, es la curva que está en amarillo. Nos hace la comparación nuevamente con la curva que está anclada, y en caso de querer guardarla, lo que podemos hacer es simplemente venir a donde dice el botón guardar,
Pulsamos ahí y nos va a dejar poner el nombre que queramos. Por ejemplo, en vez de prueba o cualquier otro nombre que hayamos puesto en la pantalla anterior, nos va a dejar poner, por ejemplo, no sé, vamos a poner Leo, por ejemplo, y nos va a permitir elegir en qué lugar lo queremos guardar. Lo vamos a guardar simplemente aquí, y ahí lo que vemos que otra vez la curva deja de estar en amarillo, o sea que la curva está guardada, y vamos a ver aquí que nos puso Leo 1 en este caso, y es la nueva curva que tenemos graficadas en pantalla. Si por ejemplo yo lo que quisiera es descargar alguna curva porque no la quiero ver, por ejemplo vamos a decir la curva blanca, vamos a descargarla por algún motivo, no tenemos ganas de verla, prueba 2, buscamos el color blanco, venimos al signo menos y automáticamente nos va a decir, bueno, en este caso justamente pasó algo interesante porque justamente la curva blanca era la curva anclada. Entonces cuando le pido que me la descargue, no me la deja descargar justamente porque es la curva anclada, que es la que estoy usando para comparación. Si yo le saco la condición de anclado, o sea, listo, no está más anclada, ahí sí me va a habilitar a descargar esta curva blanca. Ahí desaparece y se rescala el gráfico. Si por ejemplo quiero comparar con alguna otra curva que tenga de algún otro momento, simplemente tengo que tocar el signo más en cualquiera de las filas que está libre y puedo buscar cualquier otra tirada que tenga anterior. Vamos a, por ejemplo, elegir esta aleatoriamente, ¿no? Y ahí carga automáticamente otra curva en color blanco, por ejemplo, esta dice DP33, es otra curva que está cargada en color blanco y nos deja hacer la comparación de hasta 5 curvas y la actual en pantalla. En este caso entonces vamos a pasar a la pantalla de aceleración y vamos a comparar las curvas entre sí. Por ejemplo, esta que dice DP30 número 3, a diferencia de prueba y 3 y Leo 1, podemos fijarnos que acá la diferencia que hubo fue que, por ejemplo, el factor de calibración a propósito lo cambiamos a 1,23. Y la relación total fue otra, fue de 3,90. Entonces esto es lo que nos va a permitir rápidamente, en caso de tener alguna diferencia entre curvas que nosotros pensamos que por ahí tendrían que ser parecidas, aquí lo que vemos que, por ejemplo, afectó fue el factor de calibración. El factor de calibración, como decíamos, más alto, nos dio una potencia superior a la medida realmente. A eso le sumamos que exactamente no se midió, sí, en este caso sí se midió, con exactamente la misma relación de transmisión. Como vemos, es igual para todos los ensayos. La única variación que tuvimos en este caso fue el factor de calibración, que lo pasamos de 1 a 1,20. Entonces lo que sucedió fue, obviamente, que nos dio mucha mayor potencia. Volviendo al tema del escalado del torque, aquí vemos, por ejemplo, la curva de torque, que son las curvas punteadas, ocupan una gran parte de la pantalla y para muchos usuarios resulta un poco incómodo de mirar. En el caso de querer cambiar esta característica, vamos a ir hacia la pantalla ensayo. Desde ahí vamos a ir a la pantalla configuración y vamos a venir a donde dice configuración banco. Le vamos a pedir que sí haga un escalado del torque, o sea que lo muestre en una porción más pequeña de la pantalla. Le ponemos que sí. Entonces ponemos aceptar. Volvemos hacia la parte de análisis. Y ya vemos que la curva de torque queda mucho más abajo que las curvas de potencia. Entonces, como decíamos, para algunos usuarios termina siendo más cómodo o más práctico verlos de esta manera.